Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una plática sumamente interesante que ya se las debía. La verdad es que teníamos ya un par de semanas tratando de cuadrar. Y mira, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que fue complicada por tu agenda, pero la verdad es que encantado de tenerte por acá. Primero quería decirte que, o sea, que qué gusto que todo el mundo con el cual platiqué sobre ti habla súper bien de ti, de que eres una persona fascinante, súper inteligente, articulada. ¿Con quién hablaste? Con Roberto Martínez, bueno, Billy Rosbar. Bueno. No, de verdad, pero súper bien. O sea, y me da muy buena espina porque estaba como investigando de que, oye, pues que le voy a preguntar, de qué vamos a platicar y demás, como qué tipo de preguntas hacerte. Y empecé a platicar con otros amigos que han tenido la oportunidad de conocerte antes. Y siempre es un gusto, ¿no? Como que pues que la gente hable bien de ti a tus espaldas y pues quería que supieras que la gente se refiere a ti con mucha admiración y mucho respeto, lo cual es muy bonito. Ahí te va. Tenía preparado para platicar contigo hoy dos tipos de conversaciones, ¿no? Una primera conversación que es más como lo que yo llamo el por qué crees lo que crees, que es como tratar de entender pues cuáles son algunas de las creencias que tú sostienes sobre el mundo que seguramente son fundamentales para pues tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de conducirte y demás. Y la segunda mitad, como te comenté, me gustaría que analizáramos una letra de alguna de tus canciones, porque pues, me encanta la literatura, me encanta tu música, me encanta cómo escribes, hablas de temas que me parecen súper pertinentes, ser rescatables, entonces pues, por ahí va la conversación. ¿Te suena? Qué cool, me encanta. Muy bien. Ahí te va, la primera pregunta. Y digo, voy a ir como metiendo un poquito a temas que son complejos y de ahí vamos a ir desviando las conversaciones. Pero, para ti, ¿cuál es el concepto de libertad? ¿O qué significa la libertad para ti? Yo creo que para poder ser libre tiene que haber como muchísimo autoconocimiento también, ¿no? Como de primero conocerte a ti y saber quién eres y una vez sabiendo quién eres y aceptándote tal y como eres, entonces sí realmente puedes explorar lo que realmente es la libertad, ¿no? Porque si no tienes a lo mejor ideas falsas de lo que eres y entonces estás siempre como, pues como atado a eso, ¿no? Ya. Y no tienes esta como eso, capacidad de, pues sí, como de ya sabiendo tú, ¿no? Tomando como decisiones con absoluta conciencia de lo que estás haciendo y entonces sí poder experimentar la verdadera libertad, ¿no? Va. Entonces libertad es una suerte de congruencia entre lo que quisieras hacer y lo que eres, de alguna manera. Sí, un poco sí. Va, suena interesante. ¿Crees en el destino? No, digo, no existe tal cosa como respuesta. Sí. Que bien profe o mal profe, sí. No va por ahí para nada, sí. Pero súper bien, me gustó. O sea, me parece muy bonito lo que planteas de que existe una congruencia, o sea, para que seas libre. De hecho, Hegel decía, libertad es el reconocimiento de las necesidades. Y es una frase súper bonita, porque no es como que tengas una libertad pura abstracta en medio de la nada, sino que la libertad está conectada a nuestra conciencia sobre el mundo. Y lo que dices, pues va mucho por ahí, ¿no? Como que, ¿qué tan libre eres si todo el tiempo estás actuando en contra de tus convicciones, en contra de tus valores, en contra de tus deseos, de tus virtudes, de lo que pudiera ser realmente? Entonces, me parece una muy, muy buena respuesta y aparte es de mis filósofos favoritos. Entonces, punto para ti, si quisieras verlo así. Gracias. ¿Crees en el destino? No sé. Creo que o sea, qué buena respuesta. No, es que es real. O sea, de verdad, o sea, como que estoy haciendo un ejercicio de absoluta conciencia, así de como, neta, así, ahorita en qué creo, ¿no? Creo que mucho tiempo de mi vida sí fui muy positiva. En ese aspecto, como decir, sí, a huevo, el destino existe. Me toca. Y ¿no? Y qué padre es cuando sientes que esas coincidencias de la vida, ¿no? O sea, como que es que sí hay momentos en la vida donde dices como, no puede ser, o sea, no puede ser que todo esto haya sucedido. Se alinearon los planetas. Nada, se alinearon literal los planetas para que esto sucediera y esto pues marcó como un antes y un después en mi vida, ¿no? Ya. Pregunta, ¿y nos puedes contar algún momento? ¿Te acuerdas de algún momento que sentiste eso? ¿Que se te alinearon los planetas? A ver. Sí, muchísimo. O sea, digo, muchísimas veces, ¿no? Digo, ahorita así nada más a bote pronto, digo, me acuerdo como de la vez que conocí, bueno, que me reencontré con mi esposo, ¿no? Que fue como, o sea, digo, él era mi crush así de la secundaria prepa, o sea, cuando tenía como 15 años y, bueno, según yo, él nunca me peló, ¿no? Pues porque, pues digo, estábamos en otras, lo que sea, ¿no? Y como 2 semanas, o sea, nos dejamos de ver como 10 años y como 2 semanas antes de reencontrármelo, una chava súper random, en un evento súper random, llegó conmigo y me dijo como, oye, ¿tú eras amiga de esta banda? O sea, de como esos de ese güeyes, grupito, ¿no? Y yo así de, wow, así de, no, o sea, cero era amiga. Sí.
los conozco y ellos me conocían y no me ubicaban. Más bien, y le dije, más bien yo moría como por ese güey. Sí, claro. Por ese güey. Sí. Y entonces, ella me dijo como, es que pues yo te ubicaba de ahí y pues pensé que eran como muy amigos y tal. Y dije, no, pero pues quisiera. tú sabes qué onda, Sí, o sea, claro, ¿qué onda con ellos? ¿Cómo le hago para así serlo? Y me dijo, no, así, no, pues es que se fueron a vivir fuera, sí. ya están viviendo aquí, ¿no? Están viviendo, ¿no? Por la zona de la Roma. Yo en ese entonces vivía en la Roma. Dije como, órale, qué cagado que me lo mencionas. Neta, sí. Llevaba 10 años o bueno, ¿no? No sé, güey. Son muchos años de no pensar en eso. Sí. Pues si algún día haces algo con ellos, me dices. La chava me dio su tarjeta. Digo que llegué a mi casa y como que googleé el nombre de mi marido, ¿no? Así, como que, güey, ya estamos en época así claro. de Google, ¿no? O sea, uno ya puede hacer esas cosas. Ya puedes Antes estoquear. No podías, sí, güey, claro. ¿no? Ya puedes estoquear a gusto. Y no encontré nada, ¿no? Sí, cero info. Wow. Entonces fue como de, órale, ¿no? Pues chido, bye. Y como 2 semanas después estaba comiendo y de repente, o sea, te juro, güey, o sea, volteé para la ventana y lo vi pasar, güey. Y que, o sea, dije, güey, si no lo hubiera tenido como tan fresco en mi memoria, presente. No me hubiera acordado. Sí, totalmente. Entonces me paré, güey, en ese momento y pues salí corriendo, obviamente, y no sé, le dije como, ¿qué pedo? Sí, aquí estoy, ajá. Y ya, ¿no? O sea, el resto pues ya es historia, ¿no? Pero, o sea, en ese tipo de situaciones dices como, güey, es que no mames. Claro, o sea, ¿cómo puede ser? Ahí sí digo, no, o sea, güey, o sea, nada más faltaba que yo no estuviera volteando para la ventana y no hubiera visto. No hubiera pasado. O sea, no hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, regresando como a tu pregunta, o sea, yo creo que también siempre hay una como decisión también, ¿no? O sea, como que uno toma. O sea, como que a lo mejor las puertas como que se van abriendo en la vida y pues tú, entonces hay un factor así como de decisión y un factor como de libre albedrío, ¿no? Uno como que agarra y dice, pues ¿qué tanto yo decidir? decido tomarlo, no decido tomarlo, yo decido estar abierto a eso o no, ¿no? ¿Y cómo concilias? Porque ve qué interesante. O sea, ¿cómo concilias tu idea de libertad con tu concepto de destino? Porque, o sea, definiste que libertad es algo así como la congruencia entre tu actuar y tus verdaderas convicciones o tus verdaderos deseos, ¿no? Lo que llamaste tu verdadero yo. Y por otro lado dijiste que no, o sea, no hay tal cosa como un destino duro. Si hay una libertad, una cierta libertad, escogemos ciertas puertas, pero sí hay estas coincidencias, ¿no? Entonces, ¿tú crees que las coincidencias estén más bien como, sean un reflejo donde tú ves en el mundo aquellas cosas que, pues, manifiesten tus verdaderas virtudes, deseos y intenciones? Porque al parecer ya tenías ese deseo, ¿no? Por esa persona. Claro. Y se conectaron las cosas y se prestaron. O sea, tu percepción fue que se dieron todos estos eventos alineados a tu deseo real. Pues sí, que era como tu verdadero son. O no sé si también tiene que ver con como el poder de la intención un poco, ¿no? O sea, como que... O sea, siento que sabemos muy poco, güey, la neta, de cómo funciona el mundo y de cómo funciona todo, ¿no? Sí, Entonces, o sea, yo creo que pueden existir de repente estas contradicciones en la vida, ¿no? Entonces, donde, ¿no? Justo en lo que dices, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo puedes tener este sentimiento de lo que es la libertad, pero también al mismo tiempo pues, creer en el destino? O sea, yo creo que al final el mundo y la naturaleza está llena de estas mismas contradicciones todo el tiempo, ¿no? Y pues más bien como que no sabemos, o sea, somos muy ignorantes todavía. Sí, totalmente. O sea, es raro tratar de pensar que el mundo tiene que hacer sentido para nosotros en nuestra capacidad limitada de entenderlo. Total. O sea, es bastante reductivo decir la naturaleza tiene que hacer sentido para mí, ¿no? Te digo, ¿quién eres tú para que la naturaleza tenga que reducirse a tu capacidad de darle sentido? Sí, y me gusta mucho lo que planteas porque uno de mis autores favoritos, Spinoza, decía que libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Entonces uno solo realmente es libre a medida que entiende las cosas, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, tú puedes ver 2 puertas y crees que eres libre de escoger entre las 2 puertas y vas y escoges la puerta B y está abierta y pasas. Lo que no sabías es que la puerta A estaba cerrada, ¿sabes? Claro. Pero como nunca trataste, te quedas con la idea de que fuiste libre en escoger, ¿no? Como decir, realmente cuáles de todas estas coincidencias fueron libres decisiones arbitrarias, consecuencia de tus decisiones, y cuáles de ellas, pues es que no había alternativa, ¿sabes? Claro. O sea, iban a pasar porque iban a pasar. Pero para no confundirnos, la siguiente pregunta. Y yo, ¿Qué? Sí, sorry. Soy un poco denso. No, pero perdón. me gusta. ¿Sí? O sea, me gusta lo que es que vas muy rápido. Y eso que no es mi idioma. Y según yo en español hablo lento, güey. Sí. No, pero me encanta, pero sí, perdóname. o sea, no, está bien, pero si fuéramos así como compas y estuviéramos ¿Qué, güey? Estuviéramos así en tal, te diría como, no, a ver, vuélveme a explicar eso, güey. Please, vuélveme a explicar y así con peras y con manzanas, güey, ¿ok? Porque yo sí necesito eso. Fue demasiado. Ok, prometo tratar de modular mi velocidad. Pero está chido. Justo. ¿Crees en el bien y el mal? ¿Y qué es el bien y el mal para ti? Híjole.
yo, o sea, cada vez mi percepción de lo que está bien y de lo que está mal, pues se vuelve mucho más, no sé, güey, mucho más, no, yo, es más, podría decir casi con certeza que no estoy tan segura de creer 100% en el mal, güey. O sea, como que el concepto de así, el mal, Esto está mal. Así de, puta, siempre hay como un bemol. Siento, ¿no? Tonos de gris. ¿No? En todo lo que uno de repente ve como mal, ¿no? Claro. Hasta las personas más así terribles del mundo, o sea, siempre, no sé, güey, siempre cuando ves un background, ¿sí me entiendes? O cuando te pones a investigar a lo mejor, no sé, güey, de su vida, lo que sea, sus traumas, esto, o sea, no sé, ¿no? O sea, como que entiendes todo, entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, para mí, o sea, ese rollo así como que el mal que no tiene explicación, así como... No existe. Yo no creo que exista. Ya. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, siento, y si eso es algo que me lo ha dado mucho, no sé, de alguna manera como el ser mamá. O sea, como que, o sea, ves a tus hijos y ves como a los niños y como esta especie como de, no lo quiero decir inocencia tal cual, pero sí, o sea, es como una especie como de lienzo medio en blanco y de donde todo se mueve a partir como de la intuición y de cómo nosotros le vamos un poco como imponiendo a eso nuestros códigos morales y bueno, nuestras experiencias y como qué es a lo que expones así a un niño, como que empiezo a no querer ver en el mundo, pues, este rollo, pues, así como de la maldad como tal, ¿no? Claro. Digo, comparto mucho la opinión. Yo tengo 2 hijos. ¿Tú cuántos tienes? Yo 2 también. ¿2 también? Yo ¿Sí? uno de 9 y uno de 5. Ay, ¿Tú? Wow. Yo de 3 y medio y de año y medio. Wey, los chiquitos son lo mejor, güey. Yo soy súper, o sea, amo ser papá. Es de mis profesiones favoritas en el mundo. Sí, yo los amo, los como a mordidas a diario, o sea, los adoro. Sí. Y son muy distintos. Y aparte, o sea, comparto tu opinión de que es bonito verlo en los niños porque ves ese como canvas en blanco que decías, ¿no? O sea, qué interesante que de alguna manera nosotros pues acabamos transfiriendo a ellos nuestros sesgos o nuestras historias, ¿no? La manera como tú percibiste algún evento en tu historia, se lo comunicas tú a tus hijos diciendo, pues esto está bien y está mal, ¿no? Pero también pues por eso es importante mantener como este criterio moral de poder decir, aún nuestra definición de lo que está bien y está mal debería de reactualizarse. No, todo el tiempo aparte, ¿no? O sea, digo tú, o sea, y me imagino que te pasa también, ¿no? O sea, como que te das mucho cuenta de cómo los códigos morales con los que tú creciste, o sea, han afectado, digo, ¿no? Códigos morales que no necesariamente impuestos por tus papás, ¿no? O sea, pero que así... Sociales, culturales. ¿no? O sea, como que te das cuenta así, ¿no? De pues, que esto a lo mejor es lo que se esperaba de ti o esto es lo que decían, no, pues esto no está bien ser así. Claro. Y hoy en día que todo está como muy, muy distinto y que ya estamos como en una época pues, de muchísimo más apertura. Claro. Luego como que a mí me intriga mucho, ¿no? Decir como, güey, o sea, poder llegar con tus hijos y educarlos, o sea, como esto totalmente ya erradicarlo de su sistema. O sea, como que sí te das cuenta que sí son una pequeña esponja que están muy abiertos a aprender, pues, conceptos totalmente distintos, ¿no? Claro. No, y qué complejo, ¿no? Porque digo, y concuerdo contigo, o sea, siendo papás relativamente jóvenes, es complicado decir, pues, cuáles de aquellas cosas que yo aprendí quiero enseñar. Total. Y cuáles de aquellas cosas que yo aprendí no me gustaría enseñar, ¿no? Y qué difícil hacer ese duelo de, pues claro, me enseñaron algunas cosas que a lo mejor en su momento mis papás pensaban que tenían razón en cómo me lo estaban enseñando. Obvio. Pero no es algo que yo quiera transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Y me parece que mantener ese cierto como flexibilidad moral es lo que es responsable como papás. Y conectada a la pregunta de los hijos y mamás, y tal vez no, tal vez también de las parejas y demás, ¿qué es el amor para ti? Pues es que para mí el amor es como el motor absoluto de todo. O sea, es lo que más me inspira a mí en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde, obviamente, pues el amor que le tienes a tu trabajo y ese como pasión que siempre busqué. Desde que tengo uso, o sea, desde eso, ¿no? Como es la adolescencia, justo como despertar de las sensaciones y de las emociones siempre como que me alucinó eso, ¿no? O sea, como de... Y mis papás me lo inculcaron mucho, ¿no? Como de busca tu pasión, o sea, qué es lo que más vas a amar hacer, ¿no? Y encuéntralo y si lo encuentras es como la cosa más
pues, satisfactoria, ¿no? Sí, y es como el tesoro más grande del mundo y cuídalo lo más que puedas, ¿no? Y ahora, pues, ¿no? Pues, ¿no? Al ser mamá y demás, pues también ese amor tan así que te ciega sí, y nubla intenso, absolutamente, que es el que le tienes a tus hijos. Está cañón. Sí, o sea, eso sí también no deja de permear absolutamente todo lo que haces, ¿no? Sí le da como una intención distinta y un sentido distinto a todo lo que haces, ¿no? Sí, qué bonito. Y digo, y aprovechando que estamos en el tema familiar, que es algo que también te quería preguntar. Digo, o sea, tu familia, tu papá y tu mamá son artistas, ¿no? O sea, son personas muy creativas, sí, muy iluminadas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue para ti crecer en ese ambiente y qué papel jugó para ti en tu toma de decisiones sobre la carrera? ¿Qué es esto que comentabas? Pues, o sea, yo siempre lo vi muy normal, digo, ahora ya de grande, cuando ya me salí un poco como del seno de la familia, pues me di cuenta que éramos unos raros, ¿no? O sea, que crecer con papá director, una mamá guionista y que además, o sea, no era nada más que fueran eso, ¿no? Sino que ellos todo el tiempo llevaban su trabajo y porque es como su pasión más grande, claro, lo llevaban siempre a la mesa. O sea, siempre era como los temas de discusión. Sí, o sea, desde las historias hasta los, ¿no? O sea, los guiones, o sea, no sé, hasta discusiones igual súper filosóficas siempre sucedían como en la sobremesa de mi casa, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Y crecer en los sets y con esos horarios y con esas cosas como que sí me hizo tener una visión muy diferente de lo que es una familia normal. Claro. Y es hasta extraño porque, pues ya, o sea, siempre yo lo quería replicar siempre al igual, ¿no? O sea, con todos mis conocidos y con todo el mundo. Y sí me topé a mucha gente que me decía como, güey, esto es una locura, ¿no? Son la excepción, no la regla, claro. Exacto, como sí, que... ustedes son los raros, no los normales. Ajá, exacto, o sea, y digo, para mí siempre fue como lo más normal. Pero sí... Obviamente eso me hizo desde muy, muy chiquita lo que te platicaba, ¿no? Como buscar este rollo de la pasión, buscar como el amor por crear. Pues sí, el amor por crear, el amor por la música, por las historias, ¿no? Por el cine. Y desde muy chiquita, o sea, como que nunca... Sí estoy bien diciendo malas palabras, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, nunca pendejearon. Sí, claro. O sea, nunca me pendejearon. O sea, nunca pendejearon así como el que a los 15 dijera como, ya, sí, lo he decidido. O sea, ya quiero como encontrar a qué me voy a dedicar y ser apasionada. Y yo creo que es la música. O sea, como que lo tomaron muy en serio. Sí, claro. Entonces, eso siempre fue... Sí, es un raro. Factor. Y una pregunta, y también tengo entendido que estuviste en una escuela donde pues gran parte de los alumnos o los participantes también venían de un ámbito similar o también tenían... Sí, o sea, había muchos hijos de cineastas, hijos de fotógrafos, hijos de pintores, artistas. Sí, o sea, sí creo que éramos en general una comunidad ahí como de Bobo, hijos así. de... Sí, claro. Buen hijos, buque, sí. Hijos de... Claro. Y pregunta, ¿y te parece que eso también jugó un papel de influencia en la toma de decisiones de que escogieras tu vocación o que encontraras tu vocación? No sé cómo lo plantearías. Pues yo creo que sí, definitivamente mi escuela y cómo me enseñaban, o sea, no sé si es el... Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el sistema educativo, pero y también eso, ¿no? Como las familias que estaban a nuestro alrededor, como que todos los de mi generación en general somos, o sea, como que no había límites. O sea, como que sí era muy de, pues, yo quiero ir a estudiar allí y eso se podía, ¿me entiendes? Claro, y yo quiero ser así dramaturga y eso pues, existía y se podía. Se fomentaba, ¿no? digamos. Y se logró aparte, ¿no? Y así como que en sus distintas versiones de distintas carreras, o sea, como que son personas que nunca tuvieron, o sea, que siempre pudieron soñar a nivel económico, obviamente, pero también como con esa como apertura de pensamiento. Claro, son profesiones válidas, ¿no? Sí, exacto, sí. Y donde sí, yo creo que sí respetaban, pero no sé si para bien o para mal, pero respetaban mucho como la individualidad de cada uno, ¿no? O sea, como de, esta es tu persona y tu personalidad y tú lo que quieres es esto y como que tienes tu lugar tanto en la escuela como en el grupo, ¿no? Que generalmente siento sucede
en ambientes o sea, muy controlados y muy chiquitos. Y sí, eso, pues mi escuela muy pequeña. Sí, totalmente. O sea, ahí la pregunta que me nace, que me parece interesante, es decir, o sea, ¿qué tanta gente? Porque, o sea, no sé, pensé esto de decir, o sea, si naces en este contexto y estás en este contexto y quieres ser dramaturgo, es de que, pues claro, lea a los mejores dramaturgos del mundo y aviéntate y dale. Y si eres de, no sé, universo económico bajo y quieres ser dramaturgo, es de que, güey, déjate ridiculeces, estudia una carrera de verdad. Totalmente. O sea, eso me parece interesante, y pensar también en el potencial humano, a lo mejor, no sé si desperdiciado, pero invisibilizado por el hecho de que tantas oportunidades tiene la gente de perseguir sus sueños, ¿no? De que cada uno sea, pues este es mi verdadero yo, esta es mi ambición, este es mi deseo, versus pues qué tanta congruencia existe en que yo pueda expresar mi verdadero deseo con las oportunidades que el mundo me presenta. Sí, totalmente. Y en ese aspecto creo que, o sea, mi papá lo tenía muy claro. O sea, mi papá creció en una familia, pues, clase media baja, en donde pues todo el mundo siempre fue a pues escuelas públicas y, o sea, realmente creo que el único que tuvo una licenciatura fue él. O sea, o sea, antes de estudiar cine, estudió no sé si administración de empresas o economía o algo así, trabajaba en un banco y después como que empezó a estudiar lo que le pasa, ¿no? Comunicación en la UAM, y de ahí, o sea, fue como tratar de encontrar una beca. O sea, que obviamente, o sea, sus papás, o sea, mi papá trabajó desde los 12, 13 años para poderse pagar sus cosas, porque pues nunca, o sea, mis abuelos no eran ese tipo de, pues de familia, son 5 hermanos, güey, o sea, también es así como que, o sea, historia real promedio. Mi papá es el cuarto, o sea, eso así de, güey. Ni siquiera el del medio. Dale, ¿no? Sí. Digo, salte a la casa ya, mijo, sí, ¿no? Por favor. Totalmente. Entonces, o sea, mi papá sí tenía como muy consciente ese, ¿cómo decirlo? Pues sí, como esas limitaciones que existían en los sueños, ¿no? Claro. De pues, una persona de ese, pues sí, ¿no? Con las características de vida de él, ¿no? De cada uno. Pero eso sí nos lo ahorró. Sí, definitivamente. Totalmente. Y en tu defensa le sacaste mucho provecho, ¿no? Pues o sea, sí, por más que se te presentaron las oportunidades y tuviste las condiciones estructurales a tu favor, pues hiciste un gran trabajo en aprovecharlas, en hacerlo mejor, ¿no? Sí, y a la siguiente pregunta, que creo que va muy de la mano. Digo, me parece que tienes una carrera súper interesante, súper exitosa, tanto como música, compositora, pero también como actriz. O sea, ¿cómo concilias o qué aporta para ti esas dos cosas? Y no te quiero hacer escoger entre si tuvieras que escoger una de las dos, pero supongo que existe... Ya no escojo. ¿Ya la escogiste? ¿O ya la escogerías fácil? No escojo. O sea, claro. Más bien como que ahora sí estoy en un punto de mi carrera y de mi vida en donde las abrazo a las dos y sí depende mucho de, pues, del proyecto de cada cosa, ¿no? Claro. Y total, ahorita estoy feliz, o sea, yo estoy a la par que estoy ahorita pues preparando todo lo del Metropolitan y pues no, o sea, ensayando una gira nueva y todo lo que eso conlleva, estoy al mismo tiempo pues ensayando una nueva película y como poniéndome al servicio de la historia de alguien más y como pues aprendiendo de las actrices tan increíbles que están a mi alrededor y o sea como que eso también es algo que estoy disfrutando casi pues, a la par, ¿no? A la par de la música, ¿no? Que mucho tiempo sí estuvieron muy peleadas, o sea, como que empecé a hacer música y como que me clavé solo en la música y yo no quería saber nada ya de la actuación. O sea, no porque no lo disfrutara, pero pues también cuando una cosa te agarra de esa forma, como a mí la música, pues, güey, te quieres ir, ¿no? O sea, venga lo que venga y además, pues como que disfrutaba cada parte del proceso, ¿no? Claro. Y de repente, pues la actuación también entre eso y mis propias inseguridades, ¿no? Pues de que sí me afectaba lo que decía la gente, así de, no, pues ella solo está en las películas de su papá y cosas así, ¿no? Entonces de repente yo decía, no, pues ni fui a la escuela de actuación, pues no, a lo mejor no soy tan buena, güey, no, ya no estoy tan, o sea, ya no es así como de, ay, la niña simpática, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor ya a la hora de tomar papeles, pues más en serio, pues a lo mejor no soy tan buena, ¿no? Y me parece muy interesante también porque, o sea, de tus primeras actuaciones, la gente todavía te reprochaba de que, güey, fuiste bien culera con Renata, o sea, ¿cómo pudiste? O sea, ¿cómo puede ser que la gente tenga ese apego afectivo con un personaje ficticio y te constituyan a ti como persona individual de una fantasía total? O sea, es que la sociedad del espectáculo es demasiado interesante. Para mí es un tema demasiado fascinante. Y más en México. Sí. Porque, o sea, México es una novela. Sí, México, o sea...
no sé si aquí como que nos inculcaron así desde la época de la conquista en adorar. Sí, o sea, cañón. Como que sí. adorábamos así, ¿no? Así a los dioses, luego así adorábamos así a los santos españoles. y a los, ¿no? O sea, santos y la Virgen, ¿no? Y Sí. entonces como que hay este rollo como de la adoración y además también como del amor por las historias, o sea, el amor por el cuento. Por la, ¿sabes? O por, sea, la narrativa, por el mito. Sí, ¿no? O sea, como que nos encanta eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy cañón cómo nos envolvemos con las historias con las cuales nos sentimos identificados o que sentimos que representan una parte significativa de nuestro país, ¿no? Aparte, seguramente también hay como una inversión emocional muy grande de la gente con estas historias, con tus personajes y demás, y la gente los hace más reales que lo real. Total. O sea, y por eso digo, y qué complicado, ¿no? La siguiente pregunta que te quería hacer es más sobre, y porque me gusta cómo escribes. ¿Cómo es tu proceso para escribir? Pues ha cambiado muchísimo, o sea, a lo largo, y además también me encanta estar todo el tiempo probando cosas nuevas. O sea, a lo mejor mi proceso como más personal tendía mucho a ser el mismo, o sea, siempre era como, bueno, me sentaba, escribía como una cosa en, ¿no? unos acordes que me gustaban, pensaba en una melodía y entonces ya como que medio que la guachaguacheas un poco y después como que viene una frase que a lo mejor como que dices, ay, esa frase de ahí me voy a agarrar y ya voy a construir ahí algo, ¿no? Pero ahora que de alguna forma como que en los últimos discos me he puesto más ambiciosa como para querer contar, o sea, que todo el disco cuente una historia y que todo tenga una coherencia y así, ¿no? Entonces, con el último álbum por lo menos sí fue muy de ok, quiero escribir canciones, si van a hablar de amor, que no, o sea, siempre en una luz como de, pues, de nostalgia, en una luz de, pues, de positiva, ¿sabes? O sea, pues cuando te acuerdas de cosas que sucedieron, bueno, yo por lo menos, ¿no? O sea, siempre se me olvida lo malo, o sea, me acuerdo de solamente lo bueno, ¿no? O sea, de la gente, o sea, como que perdono muy rápido, muy fácil, o sea, no me voy a acordar de lo mal que la pasé con esa persona, sino que me acuerdo de las cosas positivas. Entonces, dije, o sea, de eso quiero que vayan todas las canciones, ¿no? Entonces, ahí sí es casi que escoger un tema. Y a partir del tema, entonces ya, ¿no? Buscar hasta un sonido, una melodía, un todo, ¿no? O sea, que es como totalmente opuesto a como naturalmente a lo mejor fue mi acercamiento con la música, ¿no? Antes, tradicionalmente. Y me parece interesante inclusive, o sea, casi es un esfuerzo tuyo contraintuitivo contra lo que pudiera decirse que es como la tendencia a la música, donde se buscan más los singles, los hits, o sea, como los... Me parece que esta pieza como de autoría todavía tiene un mérito mayor, de decir, más allá de que estemos buscando el single, el sencillo, es no, pues yo quiero contar una historia, o sea, quiero hablar de un tema, quiero desarticular y interpretar un tema. Y me dejaste el segue perfecto para la siguiente parte de la entrevista. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Ahora, autoconciencia de mis fallas, que me parece un muy buen consejo. Para esta segunda parte, Jimena, me gustaría leer una canción que es de tu álbum más reciente, que se llama Nostalgia, que me gustó mucho la letra, y platicar un poquito contigo sobre qué querías decir. Y la manera como a mí me gusta hacer la interpretación es entendiendo por qué escogiste las palabras que escogiste, porque hay muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Sí, total. Pero muchas veces los signos que usamos para mandar un mensaje hablan mucho de cómo nosotros entendemos el mundo. Entonces, por ahí me gustaría. ¿Te parece? Sí, total. Mira, te leo la primera estrofa. Está lloviendo en mi ventana y me desvelo hasta las 3. Un mar de estrellas me acompaña hasta que yo te vuelvo a ver. Las luces se van apagando, mis pensamientos van al 100. Me gusta cuando me haces falta, me faltas, te extraño cuando nadie ve. Sí. A ver. Es muy linda. ¿Es autonarrativa? ¿Es una situación ficticia o real? No, es totalmente real. ¿En serio? Sea, sí, estábamos un poco... esta canción, la verdad es que tiene una historia súper linda. A ver. Cuando estaba empezando a escribir para este disco, se me ocurrió... acaba de estar en un campamento de composición organizado por mi editora para puras chicas. Y me encantó la experiencia a todas, como que nos marcó mucho porque es algo raro, es algo que no, o sea, nunca sucede que estás en un estudio musical, ¿no? Grabando con puras mujeres, o sea, y digo, nos sorprendió por eso, ¿no? Porque era tan raro. Y el formato retiro también, ¿no? Ajá, sí, era como muy extraño, pero entonces fue tan linda la experiencia que dije, lo quiero replicar, pero lo quiero replicar
para mi proyecto, o sea, para mis canciones, en donde yo tenga como el control, por así decirlo, como de los temas, ¿no? Y agarré a, no sé, éramos como 10 chicas y me llevé a un par de mexicanas, venezolanas, colombianas, peruanas y bueno, y en Bogotá hicimos especie de campamento de composición, ¿no? Y esta canción, Nostalgia, fue la única canción en la que todas participamos. Wow. O sea, como que literal se armó plan casi pijamada, un ya pupurrí, sabes. sí. Ajá, o sea, como que ya habían acabado los dos, porque generalmente lo que pasa es que como que te divides en equipos y había en este caso pues 2 estudios, 2 equipos, ¿no? Componiendo a la par, ¿no? O sea, haciendo canciones. Y ese día ya habían acabado como sus respectivas canciones y como que todas terminamos juntas en un estudio y empezamos a escribir Nostalgia. Yo empecé con la guitarra, o sea, como tocando como riffcito así, ¿no? Y empezamos un poco como a hablar de eso, ¿no? O sea, como de lo que se siente cuando estás girando y extrañas mucho a esa persona y como esa experiencia de cuando regresas de un concierto, de dar un concierto, que te quedas como con una electricidad de... O sea, no llegas luego así de, bueno, buenas noches, ¿no? Sí, claro. Sino que estás sigues ahí como... prendida, ¿no? Sí, sigues como con toda esta energía y este rollo, ¿no? Pues de, pues a lo mejor estar pues extrañando a esa persona porque lo tienes lejos y pues está, ¿no? Como, o sea, esta imagen de la lluvia, ¿no? De estar ya un poco en la madrugada, de no poder como conciliar el sueño y como después de estar tan expuesto a todo este público, todas estas personas, de repente pues regresar a esa intimidad de, pues es aquí donde ya empiezo como a estar yo conmigo y entonces pues es ahí donde te me apareces, ¿no? Te recuerdo. Qué bonito. Hay 2 cosas que quiero comentar que me parecen lindísimas. La primera es esta idea de, hay una frase muy famosa en filosofía que es importante perder porque solo cuando perdemos nos vemos obligados a representar. Y la representación solo se da cuando el objeto de referencia está ausente. O sea, nosotros tenemos una representación de la persona amada cuando la persona amada no está. Porque si la persona amada está, lo que tienes es una experiencia de la persona amada. Entonces es bonito hablar de temas como la nostalgia. Y hay una palabra en portugués que me encanta, que tiene muy pocas traducciones, que es saudades, que es una palabra lindísima, que habla un poco sobre este sentimiento de nostalgia, pero sobre todo como una significación positiva y un poco fantasiosa de lo sucedido, ¿no? O sea, como un tipo de falacia narrativa donde nosotros agarramos como lo mejor de lo que me pasó y me quedo con eso. Total. Y la importancia es significarlo. Y lo otro que te quería preguntar es que si hay un tipo, y es muy raro, esta pregunta la he escuchado tantas veces y en análisis de canciones sale tan seguido, que es que este sentimiento de torturarte un poquito recordando lo que no está, tiene un cierto placer, ¿no? Total, pues es que te gusta, o sea, digo, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, y es un tema al cual recurro en mis distintas canciones. Tengo muchas canciones que hablan de eso, ¿no? De cómo de repente para disfrutar y pasarla bien tienes que pasarla mal, ¿no? Y como que es rico, o sea, es rico sufrir tantito, ¿no? Sí, claro. O sea, como que está bien, ¿no? O sea, no hay que temerle, es como parte de la vida y es fundamental, o sea, no puedes desligar un sentimiento del otro, o sea, como que... Totalmente. ¿Cómo vas a saber que estás disfrutando todo tanto si no sabes lo que es el trabajo de que te cuesta llegar ahí, ¿no? Sino como el has mal pasado. Toda una filósofa, Jimena, pero de verdad toda una filósofa. Oye, o sea, no es broma. Siempre me ha hecho mucho sentido y hasta lo he experimentado, ¿sabes? Claro. O sea, cuando... y esto lo he hablado en muchas entrevistas, ¿no? O sea, cuando mejor me iba y todo era como muy fácil y así luminoso y tal, era cuando menos feliz estaba y menos amaba lo que estaba haciendo, ¿no? Si nunca le has leído a Hegel, deberías de... Te va a encantar. Y conforme vas así... Pues, ¿no? O sea, que las cosas te empiezan a costar trabajo y como que, ¿no? Le tuviste que talachear para llegar. Cuando llegas ahí, es un increíble sentimiento y lo logras como hasta vivir más, apreciar más, estar como más en el presente, ¿no? Sí. Y lo mismo me pasa, obviamente, pues con las personas y con eso, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposo, ¿no? O sea, la neta... Oye, ayuda un chingo. O sea, lo que me costaste, cabrón. No, y ayuda mucho el de repente tener estos momentos de distancia, ¿no? O sea, como de yo estoy girando y estoy haciendo mi cosa tal. Y es lindo, es rico extrañar a esa persona. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, o sea, poniéndole palabras filosóficas a lo que acabas de explicar, hay un texto súper lindo que para mí fue los primeros que leí que decía: si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. Porque el ser humano se obliga a encontrar diferencias entre las cosas, entre las experiencias y entre las ideas. Entonces, lo que
que tú decías, si uno tiene una vida de pura satisfacción, existiría satisfacción buena y satisfacción mala. Total. Pero realmente solo cuando nosotros somos capaces de identificar los antagonismos entre las experiencias es cuando logramos realmente materializarlas, ¿no? Entonces, claro, el dolor hace que el placer que venga después se sienta todavía más dulce, ¿no? O sea, eso es, y se me hace que lo planteaste muy bien y es una experiencia bien padre, pero vamos al siguiente. El mundo entero está desconectado y yo queriéndote presente. Pensando en ti, yo me distraigo tocando la última canción. Cuando se cierra el telón, quedo solita en mi habitación. Pues sí, eso es desde nuevo, ¿no? Después del final del show. Ajá, es un poco haciendo referencia a eso, ¿no? A como, bueno, primero el rollo, eso sí, lo de desconectado es totalmente así millennial referencia. Medio era digital, sí, super, sí, ¿no? claro. O sea, era digital, de que todo el mundo está... Que eso pasa mucho, ¿no? O sea, como que todo el mundo está como en el celular, todo el mundo está grabando. Me dejó en visto, no lo ha visto. ¿Sabes? O sea, no, y eso sobre todo, ¿no? Que todo el mundo está en el teléfono o grabándote o lo que sea, ¿no? Y tú estás como más queriendo conectar con el presente, físico, ¿no? Con el mundo físico. Y no hay como cosa más física en el mundo, la verdad, que subirte a un escenario. O sea, el escenario es como ese lugar en donde te conectas así totalmente, ¿no? Con lo que está a tu alrededor y con las cosas, ¿no? Y eso, y queríamos también jugar mucho con esa imagen, ¿no? Con esa imagen de literal, o sea, que estoy en el escenario, termina el show y pues terminas otra vez, solita, ¿no? Acabas solita en la intimidad de tu cuarto de hotel. Ay, me gusta mucho la dinámica, o sea, el antagonismo que planteas, porque, o sea, primero haces como un antagonismo entre desconectado y presente, o sea, como si estuvieras conectado habría un cierto nivel de presencia, ¿no? Pero lo desconectado va en contra de lo presente. Entonces, ahí como que ya pusiste lo real y lo digital en un mismo plano de antagonismo, lo cual es interesante. Pero lo otro también haces como este contraste entre el ser vista por miles de personas en un show y después no poder ver a la persona que tú quieres ver por quedar sola, ¿sabes? Total. Entonces debe ser muy raro el sentimiento de... Y la soledad también. Porque en el escenario, o sea, cuando tú estás en un escenario, pues estás conectada con toda esa gente. O sea, estás genuinamente compartiendo una misma canción, compartes también con tus músicos, con todo tu equipo de trabajo, ¿no? Pero sí, siempre está ese momento al que regresas ya y solamente estás como tú sola, también curiosamente ligado como también la experiencia y la composición, ¿no? Que muchas veces es ese como momento en solitario en donde tú te conectas contigo y con tus emociones y lo plasmas, y luego eso llevado a cuando ya esa canción ya sale y tienes a miles de personas coreándotela de regreso, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, que algo que tú escribas para hablar de tu soledad se vuelva la voz de otros, ¿no? Total. Sí. Hay una frase en alemán que dice: solos, estamos todos solos. Sí, exacto. O sea, estamos todos juntos en la soledad, ¿no? En la soledad, claro. Sí, qué interesante. Vamos al siguiente. Y qué bonita la nostalgia, porque yo siempre vuelvo a ti. De algo ha servido la distancia, pues me enamoro más de ti. Y qué bonita la nostalgia, porque yo siempre vuelvo a ti. Y de algo ha servido la distancia, pues me enamoro más de ti. Sí, digo, eso es creo que así, tac, ¿no? Sí, claro. Como que la distancia te ayuda a simbolizar como que todo esto. Y aparte también hay algo interesante. Cuando se habla, por ejemplo, de semiótica o de percepción, de la manera como percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, sí hay un cierto nivel de distancia necesaria para percibir los objetos. Y esto es bien raro, porque pareciera lo contrario a lo que te pide el amor. Claro. Como que el amor lo que te pide es acércate más, pégate más, es consume lo amado. Total. Cuando al contrario, para percibir realmente un objeto muchas veces lo que necesitas es distancia focal. Entonces hace mucho sentido que digas que esta nostalgia, esta distancia te ha obligado a representar o a simbolizar imaginariamente o mentalmente aquella cosa que amas o que deseas, ¿no? Pues es un poco también lo que dice Esther Perel, ¿no? Que es como o sea, como que tienes que tener justo esta distancia, esta especie como de misterio, o sea, como que el amor y la seguridad siempre te piden como eso, estar más cerca, saberlo todo. Sí, como posesión. Que, poseerte así al 1000, ¿no? Y no dejarte respirar, pero sin embargo, la experiencia más como de los sentidos, la experiencia más erótica, la experiencia, todo eso es mucho más del misterio, ¿no? O sea, totalmente, el no saber, justo, totalmente, ¿no? De la distancia, el no saber, el no, un poco como
como no tener ese control. Esa certeza, ¿no? Exactamente. Porque aparte también me parece que el amor de alguna manera se sostiene en gran parte por un proceso de idealización de lo otro. Total. O sea, y no idealización, y ni siquiera lo digo en un sentido fantástico como que la persona que amo es perfecta, pero sino que acabas creando una exageración. A ver, acabas representando a la otra persona como a ti te conviene representarla, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y no quiere decir que no deberíamos de hacer eso. O sea, no creo que el amor tenga que sostenerse solo sobre una versión realista del otro, sino que es importante realmente que entendamos que esa idealización es parte del proceso libidinal, es el por qué deseamos. Claro. Y no creo que tampoco la gente que dice de que, es que solo te puedo amar si te conociera completamente, es de que al revés, al revés, no. mantén, ¿sabes? Entonces, de que no te quites la ropa por completo. Total. ¿Sabes? Es de que juega un poquito con ese juego de ocultar, de seducir, que probablemente va a resultar ser mucho más efectivo, afectivo, intenso que el juego del desnudo completo, del banalización completa, de la transparencia absoluta, ¿no? Como que no quedaría nada. Bueno, vamos a la última. Quedo solita en mi habitación y me enamoro más de ti. Tocando la última canción, yo me enamoro más de ti. Cuando se cierra el telón, yo me enamoro más de ti. Quedo solita en mi habitación. Sí, eso me gusta mucho hacer en general, ¿no? O sea, como que cómo las frases cobran un sentido ligeramente distinto cuando las mezclas, cuando es como lo mismo exactamente, pero mezclado, ¿no? O sea, como que, o cambiarle, no sé, o sea, una palabra o una imagen a algo que ya has repetido tantas veces que es como que te, sí, totalmente. te desbalancea un poquito también como escucha, ¿no? No, y la Lo expectativa. hago mucho a la hora de las letras. También me gusta mucho hacerlo también con la armonía y los acordes, ¿no? O sea, siempre como eso, o sea, esa repetición que estás ya esperando así como... ya sé lo que viene, ya sé, ¿no? De repente... Jugar con la expectativa. Ajá. Sí, es que es muy bonito. A mí uno de mis autores favoritos para el tema de deconstrucción, sobre todo en lingüística y postestructuralismo, es Derrida, es un francés. Y tiene un ejemplo bien bonito que él decía que, o sea, obviamente no hay manera de entender nada del texto sin el tiempo, o sin el tempo inclusive, ¿no? Porque tú puedes decir, te quiero matar a besos, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿sabes? Es como construimos, y es lo que me encanta el lenguaje, porque realmente las historias se construyen, pero no puedes hacer una conclusión hasta que no termines para ver todo en retrospectiva. Y siento que en una canción pasa un poco eso también, como que tú misma vas construyendo un leitmotiv, una promesa, una historia, pero luego al final tú misma subviertes su propia promesa y la gente tiene que, a ver, ¿a qué se refería? O sea, realmente, claro. O sea, ¿le gusta la nostalgia o no la quiere? ¿Sabes? O sea, como que ya... Y pues obviamente lo interesante es que uno mismo al final de la canción tenga que preguntarse, pues, ¿cuál es mi relación con la nostalgia? Total, ¿no? Total. Sí, o sea, la verdad es que esta canción siempre buscó celebrar, o sea, y en general todo el disco es como una celebración de todos estos conceptos, ¿no? O sea, conceptos, no, eso, ¿no? Como que, yo imagino mucha gente como espantada de sentir nostalgia, ¿no? O sea, claro. como la nostalgia como algo... Es malo. Sí, como algo como eso que sí, que es algo que ya no está, ¿no? Es algo que extrañas, es algo que ya no lo tienes ahí claro. Sucediendo en el momento, ¿no? Y sí, toda la intención siempre fue revertir esa narrativa, ¿no? Qué padre. Jimena, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te podemos ver pronto? ¿Cómo se llama tu último disco? ¿Dónde la gente te debería buscar? Bueno, mi último disco se llama Amor Adolescente, ya está fuera en todas las plataformas y demás. Y pues bueno, estamos preparando ahorita un concierto el 19 de febrero en el Teatro Metropolitan, que va a ser como la representación literal qué cool. del amor adolescente. Entonces... sí va a estar muy, muy cool. Es una gira nueva, todo nuevo, ¿no? Escenografía, repertorio, o sea, todo. Entonces va a estar muy cool. Buenísimo. Pues mira, te agradezco mucho el tiempo. Encantado de la conversación. Le voy a decir a Roberto que tenía toda la razón con todo lo bueno que dijo de ti. Eres toda una filósofa, de verdad. Creo que hay una serie de ideas tuyas que te sorprenderías que vas a encontrar en grandes libros que son clásicos de la historia del pensamiento. Y qué maravilla de conversación. Te agradezco mucho. Espero te haya gustado. Gracias. Sí, pues muy bien. Cool. Por aquí le dejamos. Cualquier cosa dejen aquí abajo su comentario, descripciones, si les gustó el análisis de la canción, qué otra canción les gustaría que analizáramos. ¿Están de acuerdo con la interpretación o ustedes creen que realmente ella quería decir otra cosa y no lo sabía? Que también se vale. Muy bien. Muchas gracias de nuevo. Gracias. ¿Te gustó? Sí.